Muy buenos días, amados hermanos, familiares y amigos, todos los que se encuentran en esta hora acompañándonos. Estamos a 21 de marzo, son 11:24 de la mañana. Estamos dando comienzo a nuestro tema, el servicio del día de hoy. Quiero invitarles por favor a que se conecten, quiero invitarles por favor a que comiencen a participar con los comentarios, con sus reacciones. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a que comiencen a conectarse. Antes de comenzar, vamos a tener una dinámica muy interesante el día de hoy. En esta dinámica, lo que vamos nosotros a hacer el día de hoy va a ser poner a prueba nuestro conocimiento. Bueno, el conocimiento de ustedes, hermanos. Yo sé que ahorita pues están acompañándonos ya algunas personitas, se están incorporando. Bien, bendiciones hermanos Jesús y Victoria, Sharon, Jesús Iván, un abrazo hijos, que Dios les bendiga. También mi esposa está aquí acompañándonos, bendecimos la vida de la pastora. En esta hora les comentaba, vamos a hacer una dinámica y esa dinámica va a ser para, repito, poner a prueba el conocimiento, es decir, todo lo que hemos aprendido durante nuestra vida como cristianos. Entonces, esa dinámica la vamos a poner un poquito más adelante. La semana pasada cerramos con la enseñanza de entendimiento de lo espiritual, porque es muy importante que nosotros entendamos, es decir, todos los cristianos entendamos a lo que nos enfrentamos en este mundo. En este mundo encontramos, lo voy a decir así, dos naturalezas. En esa naturaleza encontramos la naturaleza que está terrenal, todo lo que es, dedicamos 3 estudios consecutivos a lo que es el entendimiento de lo espiritual. Fueron 3 estudios consecutivos, lo dividimos en 3 partes. En esas 3 partes citamos 2 ejemplos muy importantes. Uno de esos ejemplos fue el caso del profeta Eliseo juntamente con su sirviente, y el otro caso fue recuérdenme por favor cuál fue el de la semana pasada, el del horno de fuego, exactamente, hermanos. Entonces estos 2 ejemplos son muy importantes. Entonces, como les comentaba, mis amados, entender el mundo espiritual es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a este mundo constantemente. Entender los asuntos espirituales como cristianos representa más que solamente orar, representa más que solamente hacer una guerra espiritual. Fíjese, hemos encontrado personas que cuando les habla uno de guerra espiritual, definitivamente se entusiasman, participan, gritan, oran, reprenden, hablan en lenguas y hacen una serie de ¿cómo lo puedo decir? De expresiones que cualquier persona que los vea pensaría que realmente son guerreros espirituales, que realmente no tienen miedo a los asuntos espirituales. Pero les viene un asunto en lo natural, a nivel natural, hermanos, y reaccionan como carnales, reaccionan como gente que no tiene conocimiento del Señor. Y entonces a todo esto, como les comentaba hace un momento, es importante entender cómo opera el terreno de lo espiritual. Y les adelanto, ya lo vimos, que el terreno espiritual, en ese terreno nos movemos ciertamente las personas, pero no todas las personas, sino las que han ejercitado o los que hemos ejercitado el discernimiento espiritual. Ahora, en este punto, como les comentaba, es importante entender, repita conmigo, es importante entender lo que implica el mundo espiritual. Entonces, cuando usted y yo entendemos todo lo que engloba o todo lo que implica el mundo espiritual, de esa forma logramos, escúcheme bien, logramos someter la situación o los problemas que se manifiestan en el
ámbito natural, es decir, en el ámbito cotidiano, en la familia, en el trabajo, en la escuela para algunos, en el hogar, en todo ese nivel se libran batallas, pero cuando entendemos la parte espiritual, conocemos, ejercitamos nuestro discernimiento espiritual, entonces podemos enfrentar las situaciones naturales. Y más allá de las situaciones naturales, cuando el discernimiento espiritual está lo suficientemente ejercitado, entonces ya podemos pelear batallas espirituales. Y en esas batallas espirituales se libran luchas directamente contra Satanás, contra potestades, contra principados, contra espíritus malignos, contra espíritus inmundos. Y entonces en esta línea o en esta naturaleza, nuestra humanidad, ¿verdad?, la dejamos a un lado para darle paso a nuestra formación como discípulos de Jesucristo, como iglesia de Jesucristo que tiene autoridad aún sobre las cuestiones espirituales. Por eso es tan importante, como les comentaba, que entendamos lo que significa el término espiritual. Bien, entonces, pues vemos que ya se están incorporando más hermanitos. Humberto y Stephanie también están por acá acompañándonos. Hermanita Gloria también están por aquí. A los que no veo, hermanos Giovanni y Oralia, pero esperemos que pronto se conecten. Entonces, volviendo al tema, volviendo a lo que hoy necesitamos estudiar, el tema de hoy se llama el avivamiento de los dones. Y lo vamos a dividir este tema en parte 1 y parte 2. Yo espero que la siguiente semana podamos terminar este estudio. Más que una predicación, hoy me interesa compartirles este estudio que Dios está poniendo pues en nuestra vida para podérselos ministrar, mis amados. Entonces, el avivamiento de los dones. La palabra avivamiento ya sabe que se refiere a algo que está vivo pero que ha sido debilitado, necesita ser avivado. Bien, y cuando hablamos de los dones, pues hablamos de todo lo que engloba tanto los dones operacionales, que son los que ocupamos dentro de la iglesia, como los dones espirituales, que los ocupamos sí para la iglesia, pero también los ocupamos, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. Entonces, si alguien por ahí tiene alguna duda de cuáles son los dones operacionales y cuáles son los dones espirituales, entonces le invito a que se ponga en contacto con nosotros para que podamos nosotros a su vez brindarle una dirección de en qué parte de la Biblia o qué materiales se le pueden sugerir para que los empiece a estudiar. Y una vez entendiendo esta parte de los dones operacionales, los dones espirituales, entonces usted va a tener una comprensión muchísimo más amplia de todo lo que implica el uso de los dones. Muy bien, entonces comenzamos, hermanos. Primeramente quiero darle gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí ya acompañándonos. Quiero darle gracias a Dios por la vida de todos nuestros hermanos que están siguiendo las transmisiones, por la vida de nuestros familiares que seguramente también ya están aquí, aunque no los vemos en este momento, pero seguramente por aquí estarán. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Quiero invitarle a que incline un momento su rostro. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, te estamos dando gracias esta mañana, mi Dios, porque tú nos has permitido una vez más estar aquí reunidos, estar aquí congregados en tu nombre, Señor. Sabemos que no estamos ahora en un lugar físico, Padre, sino que estamos en un lugar espiritual para que puedas tú, mi Dios eterno, bendecir a tu iglesia. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en este momento, para que seas tú revelando, mi Dios eterno, la palabra y la enseñanza que tú nos estás dando, mi Dios, por medio de tu palabra, por medio de la vida de tus siervos, el apóstol Pablo y Timoteo. Gracias, mi Dios, por esta escritura y por esta enseñanza que nos dejaste a través de ellos hace casi 2000 años, mi Dios. Hoy te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y las enseñanzas que tú nos das, Padre mío, esas no pasan de moda. Esas están vigentes, mi Dios eterno, porque tú eres eterno. Te doy gracias, Padre mío, por la vida de todas las familias que conforman la Iglesia Berea, que conforman esta congregación, mi Dios, en la cual hemos venido sirviendo durante los últimos 8 años, Señor. Te doy gracias, Padre mío, por la vida de nuestro apóstol y de su esposa, la pastora, Señor. Gracias por la cobertura y por las oraciones, mi Dios, que aún que están tan lejos, Padre mío,
allá en ese país de Guatemala, aún sus oraciones y aún esa cobertura espiritual nos llega, nos cubre y nos protege, Padre mío, y nos respalda, mi Dios, para poder ministrar una palabra de bendición para tu iglesia y para tu pueblo aquí en México, Señor. Hoy te doy gracias, mi Dios, también por la vida de mi esposa. Te doy gracias por mi vida, por este hogar y por estos recursos que tú nos das, Padre mío, para poder predicar y ministrar el Evangelio, Señor, poder enseñar y compartir lo que tú nos has dado acerca de tu palabra. Bendigo, Padre mío, esta tierra en la cual estamos, en Coacalco, Estado de México, y te doy gracias, Padre mío, porque en medio de este lugar donde hay tanta señal de violencia, tanta señal de maldad, aún en medio de esto, mi Dios, nos permites ser luz en medio de las tinieblas para muchas personas, Padre. Gracias también por los hermanos que se encuentran en todo México, mi Dios, y que están ministrando y predicando tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. El pueblo de Dios dice, amén. Entonces, mis amados hermanos, correcto, creo que ya estamos todos. Me parece que estamos la mayoría. El tema de hoy se llama el avivamiento de los dones. Lo vamos a dividir en dos partes. Hoy nos vamos a enfocar a la parte 1 y la semana entrante, si Dios nos lo permite, estaremos abocándonos a la parte número 2 de este estudio. Ahora, yo quiero en esta mañana preguntarle a usted y con puras reacciones usted me dirá si hizo la tarea que les dejamos. ¿Cuál era la tarea? Bueno, ¿cuál era la dinámica sugerida? Que usted escribiera en una tarjetita o en una ficha bibliográfica o en algún lugar donde usted tuviera presente algunas citas bíblicas. Entre una de ellas, aquella que nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Esa qué cita es? Bueno, si usted tiene ahí su tarjetita como se lo sugerí, seguramente sabrá decirnos que es la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Amén? Bien, entonces es importante, mire, no quiero que seamos y no quiero imponer en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, el que memoricen las citas bíblicas, porque memorizar la cita bíblica es de ayuda, pero vivirla definitivamente es una forma de vida. Cada pasaje bíblico que nosotros estudiamos, cada pasaje bíblico que a nosotros, a usted y a mí nos es revelado, es decir, que produce en nosotros una actitud de querer cambiar y finalmente produce un cambio, entonces ese pasaje bíblico es importante vivirlo y es importante que usted y yo lo tengamos muy presente y que cuando sepamos que estamos ante alguna dificultad o ante algún problema y que de repente o de momento siente uno temor, entonces ahí es cuando usted recuerda el pasaje que vivió, diciendo a usted mismo, diciéndole a su alma, recordándole a todo su ser que Dios no le dio un espíritu de cobardía, sino que le dio un espíritu de poder, le dio un espíritu de amor y le dio un espíritu de dominio propio. ¿Me estoy explicando? Por eso es importantísimo, hermanos, para que usted, repito, cada que se encuentre frente a alguna dificultad o frente a algún problema, que es diariamente los enfrentamos, usted recuerde ese pasaje bíblico. Y ese pasaje bíblico es más que una lectura aprendida. Es un alimento para su espíritu. Es un alimento que conforta y fortalece su alma y que aún conforta y fortalece su propio cuerpo. Recuerde que la palabra de Dios es el maná, el pan vivo que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Bien, entonces comenzamos. Le quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento se ha entristecido por ser cristiano? Oiga lo que le pregunto. Porque ser cristiano es motivo de alegría, pero de repente hay momentos en los que uno mismo, que es cristiano, de repente siente tristeza por ser cristiano. Y yo le quiero preguntar, ¿usted en algún momento se ha entristecido por esta causa? ¿O se ha preguntado, ha pensado por qué Dios permite que atraviese momentos de dificultad y momentos muy dolorosos? Escuche que le estoy diciendo a los cristianos, a los que somos cristianos.
porque seguramente todos hemos pasado momentos difíciles y dolorosos, algunos tal vez más, algunos en menor, ¿cómo le puedo decir? En menor grado, pero todos hemos atravesado estos momentos. Hemos decidido confiar en Dios y de repente surgen situaciones que son muy difíciles y que provocan dolor. Usted como cristiano, otra pregunta, ¿ha pensado en algún momento de su vida que les va mejor a la gente que no es cristiano que a usted como cristiano? ¿Usted lo ha pensado en algún momento? Yo lo he pensado muchas veces, hermano. Yo lo he pensado muchas veces y mire que estoy sirviendo como pastor. Pero oiga, le quiero hacer otra pregunta. ¿Te han dado ganas, hermano, de apartarte de la congregación? ¿De ya no asistir a la iglesia? ¿De ya no hablar con los hermanos? ¿Te han dado ganas, incluso si estás en la iglesia, te han dado ganas de ya no servir más en la congregación? ¿De ya no participar en las actividades? Si tú has sentido todo eso, hermano, entonces quiero invitarte a que te quedes esta mañana. Quiero invitarte a que te quedes porque Dios definitivamente sabe y conoce este tipo de luchas y de dificultades que todos en algún momento hemos pasado. Dios conoce estas dudas y estas preguntas que todos, si no la mayoría, ¿verdad?, en algún momento hemos tenido. Les repito, en algún momento hay gente que se ha entristecido y ha dicho, ¿por qué a otras personas que no son cristianos les va mejor que a mí? ¿Por qué otras personas que tienen viva a la familia no se les ha muerto nadie? Y yo que soy cristiano, ya se me murió alguien. Hay muchas personas, mis amados, que han atravesado o están atravesando por este tipo de dificultades. Pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Un fuerte amén. ¿Quiero escuchar? Amén, hermanos. Bien. Miren. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Yo lo voy a leer en una versión que tengo aquí. Usted la conoce, la versión Peshitta. Es un material que me gusta muchísimo, que ha sido de gran ayuda, de muchísima utilidad para mi vida, para el ministerio que estamos nosotros desempeñando para nuestro Señor, también para ustedes, hermanos. Entonces ha sido de gran bendición. De cualquier manera me interesa que usted tenga esta cita por ahí anotada o registrada, pero escuche solamente lo que voy a compartirle. Gracias doy a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia desde mis antepasados, porque continuamente de noche y de día te menciono en mis oraciones, anhelando verte y recordando tus lágrimas, pues me lleno de regocijo al acordarme de tu genuina fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Por este motivo, te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bien, hasta ahí un momentito. Entonces, recuerda que al principio del mensaje le estaba yo comentando que íbamos a tener una dinámica, ¿verdad? Bueno, pues la dinámica se llama la pregunta maratónica. ¿Bien? ¿Cómo se llama? La pregunta maratónica. Bien, porque es una pregunta de concurso. Ahora, hermanitos, yo estoy seguro que la mayoría de los que nos acompañan esta mañana tienen por lo menos poquito más de 5 años de estar en Jesucristo, de estar como cristiano y de estar participando en una iglesia. A los que tienen un poquito menos de 5 años, pues de cualquier forma también les invito a que participen de esta pregunta maratónica. ¿Están listos? Bien. Dígame, hermanos, ¿de quién? Y escuche lo que les estoy preguntando. ¿De quién era discípulo Timoteo? Esta carta que estamos leyendo es una carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Pero, como se le está escribiendo a él, yo le quiero preguntar,
de quién era discípulo Timoteo. Bien, entonces ahí, hermano, si usted quiere participar en los comentarios, le invito a que lo haga. Hay dos posibles respuestas, bueno, tres. Hay tres posibles respuestas y solamente una tiene evidencia bíblica concreta. Bien, ya se pusieron a pensar, ¿verdad, hermanos? Ya hasta me estoy imaginando aquí sus expresiones como de querer decir, pues era de Pablo, ¿no? No, pastor, no, pues era de Jesucristo. No, pues otros dirán, quién sabe, pues ni siquiera sé quién es Timoteo. ¿A poco está en la Biblia? Lo menciona así, hermanos, aquí está. Bien, entonces, esta pregunta se la voy a dejar ahí tantito para que se analice. A los que respondieron del apóstol Pablo, que discípulo que Timoteo era discípulo del apóstol Pablo, les quiero decir, muéstrenme una evidencia bíblica. Es decir, un fundamento bíblico que respalde una respuesta de que Timoteo fue discípulo del apóstol Pablo. Ahí, hermanos, ahí en la Biblia se la dejo. Usted domina la Biblia, hermano, no es gran tarea lo que le estoy pidiendo. Para los que llegaron a contestar que discípulo de nuestro Señor Jesucristo, también le quiero invitar a que me muestre una evidencia bíblica de que Timoteo era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Quienes respondieron eso, porque es la otra posible respuesta, entonces quiero invitarle a que con evidencia bíblica, hermano, ahí en los comentarios. Hermanos, ustedes son hábiles para el manejo de la Biblia, pero lo que pasa es que tal vez no escudriñan la Biblia y por eso surgen estas preguntas. Bien, pues la respuesta la vamos a tener aquí. Hay algunos hermanitos que están compartiendo. Dice el hermano Giovanni de Pablo, pero ya con instrucción anterior. Bueno, pues evidencia bíblica, hermano, de que Timoteo era discípulo del apóstol Pablo. Bien, ¿quién más? Bueno, hasta ahorita nada más tenemos una respuesta. Bueno, esas preguntas me gustan. ¿Por qué? Porque nos confrontan, mis hermanos. Este tipo de preguntas nos confrontan y nos exhortan para que hagamos del estudio de la palabra, del estudio de la Biblia, algo más profundo, hermanos. La Biblia es un alimento para nuestro espíritu. La palabra de Dios es un alimento de nuestro espíritu. ¿Y por qué digo que es un alimento para el hombre, para el ser humano? Porque Cristo, nuestro Señor, dijo, de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esta palabra vivirá el hombre, no solo de pan. Esa fue una de las respuestas de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba siendo tentado por el diablo. Bien, entonces, hermanos, parece que estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión, me parece, pero bueno, de cualquier forma se queda grabado el video. Aún así, por favor, acompáñenos, no se vaya a desconectar. Va a estar interesante el tema. Ok, entonces, bueno, ya cerramos la pregunta maratónica. La respuesta, pues, usted la va a encontrar cuando comience a escudriñar un poquito si si Timoteo fue discípulo de Pablo, o fue discípulo de Cristo, o no fue discípulo de ninguno de los dos. Ahí usted lo va a poder respaldar con argumentos bíblicos. Bien, entonces ahora vamos a pasar a otra pregunta. Mire, el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo y le está diciendo en el versículo 6, por este motivo te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y después le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ok, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo? ¿Por qué lo está exhortando? ¿Por qué le está diciendo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos? Aquí es importantísimo entender, hermanos, lo que implica o lo que significa la imposición de las manos. Y no me gustaría que se malentienda esto. Imponer las manos con completa santidad de un ministro hacia una persona, hacia un discípulo, es con la intención de ministrarle algo de parte del Señor, principalmente dones, sanidad,
conocimiento, revelación de la palabra, el mismo Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hacemos una imposición de manos, me refiero a los ministros, ¿verdad? Juntamente con la esposa, ¿verdad? Para los que están casados. Entonces lo que hacemos generalmente es poner nuestras manos, colocarlas sobre la cabeza de la persona, viéndola de frente. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestras manos en ese momento están siendo un instrumento por parte del Señor para ministrar, escuche lo que le digo, para ministrar a la persona, al discípulo, a la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, revelación del Espíritu Santo y todo lo que viene. Muchas veces lo hacemos también para profetizar sobre la persona. Por eso es recomendable, hermanos, que usted tenga cuidado de quién impone las manos sobre su vida. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Todas las personas tenemos áreas, ¿verdad?, que aún no son rendidas a Dios. Pero esto no implica, hermanos, que usted de repente se llene de dudas y no, a mí no me toque en la cabeza porque quién sabe qué pecados trae este pastor. Le puedo decir que muchos, hermanos, pero en ese momento cuando lo hacemos bajo la dirección del Señor, en la autoridad y en santidad de nuestro Señor, entonces lo que usted recibe son dones espirituales, son dones o recibe cosas hermosas por parte del Espíritu Santo, bendiciones que vienen de Dios cuando imponemos las manos. Entonces, oiga, como ministro, ¿verdad? El apóstol Pablo en algún momento, juntamente con el presbiterio, toma a Timoteo, impone las manos sobre Timoteo y entonces comienza a profetizar, a darle profecía y le comienza a ministrar dones. ¿Dones de cuáles? Pues los que le dio el Espíritu. Pero uno de los que más destaca aquí es el don de la enseñanza, el don de la diligencia, el don de autoridad, el don, todo ese tipo de dones operacionales, el apóstol Pablo se los está ministrando a Timoteo. Como resultado, Timoteo, ¿verdad?, viene a ser un hombre que estaba sirviendo a Jesucristo, que amaba a Jesucristo definitivamente, porque todos los dones que tenemos los ministros, que tenemos los siervos de Jesucristo, son los dones que Jesucristo nos ha dado. Está escrito, dio dones a los hombres, pero ¿quién los dio? Jesucristo. Entonces lo único que hacemos cuando ministramos dones es ministrarle lo que Jesucristo le quiere ministrar a usted. Sí, el Espíritu Santo definitivamente es quien fluye, quien viene y da todo esto. Pero repito, Jesucristo es quien nos da esos dones y nosotros los damos, no a quien queremos, sino a quien el Espíritu nos dice que se los demos o que se los ministremos. Entonces, en ese momento es lo que está fluyendo. Ahora, estos dones, ¿para qué sirven? No son para uso personal, hermanos. Quiero aclarar, no son para un beneficio propio, no son para hacer riquezas, no son para generar recursos económicos, no son para impresionar a la iglesia, son para servir a Dios, para exhortar, para edificar y para fortalecer a la iglesia de Jesucristo. Es importantísimo entender esta parte. Ahora, Timoteo está siendo exhortado por el apóstol Pablo y le dice, repito, te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, si el apóstol Pablo le está diciendo, aviva el fuego del don de Dios, es porque algo había pasado, algo había ocurrido en la vida de Timoteo, que ese fuego, esos dones, esas virtudes que Timoteo tenía como siervo de Dios, entonces en ese momento se estaban apagando. Es decir, posiblemente si Timoteo predicaba, ya no estaba predicando. Si Timoteo daba enseñanza, posiblemente ya no estaba fluyendo la enseñanza o ya ni siquiera estaba dando discipulados. Por poner un ejemplo, si Timoteo era un siervo de Dios que fluía en milagros, posiblemente ya no estaban fluyendo los milagros o posiblemente ya no estaba orando. Algo ocurrió que Timoteo se estaba apartando no de la iglesia, se estaba apartando ¿de quién? De Dios. Hay mucha gente, hay muchos hermanos que dejan de ir a la iglesia, se dejan de congregar, dejan de servir, dejan de aportar recursos a la obra de Dios. Y dicen, fíjese, no, pero sigo amando a Dios, sigo orando, sigo creyendo en Jesucristo y sigo, ¿me estoy explicando?
siguen leyendo la palabra, siguen orando en casa, siguen dándole a las personas que tienen necesidad, pero no se están congregando. No están participando activamente en la iglesia como lo venían haciendo. Es más, ni siquiera están predicando o anunciando el evangelio a otras personas. Pero fíjese qué terrible engaño es este. Cuando uno se aparta de la obra de Dios, uno se está apartando de Dios. ¿Por qué lo digo, hermanos? ¿Por qué lo digo? Sencillamente porque si funcionara la iglesia de la forma como muchas personas creen, que solamente creer en Jesucristo, leer la palabra, pero sin comprometerme y sin congregarme, entonces definitivamente, hermanos, estas personas viven engañadas porque ahí no fluye el don de Dios. Ahí no fluyen los dones de Dios. ¿Por qué no fluyen? Porque ya uno tiene conocimiento. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas de las personas, usted que es cristiano, cuántas de las personas que usted conoce tienen problemas? Muchísimas. Se la voy a poner de otra forma la pregunta. ¿Cuántas personas que usted ama o que son especiales para usted están teniendo problemas? ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿cómo le va uno a ministrar? Escuche lo que le digo. Le va uno a ministrar enseñanza si uno no está recibiendo enseñanza. ¿Ok? Yo no puedo dar aquello que no tengo. ¿Por qué? Porque sencillamente me encuentro falto de. ¿Qué necesito dar? Yo necesito dar lo que recibo. Es decir, doy de gracia lo que recibo de gracia. Pero si yo no me congrego, ¿cómo entonces voy a recibir de gracia algo? No, pues es que yo directamente con Jesucristo y le pido al Espíritu Santo que me llene. Ok, hermanos, y dígame una cosa, ¿está usted ejercitando el fruto o el don de la obediencia? Porque cuando uno se aparta de la congregación, se aparta de los pastores, lo primero que deja de ejercitar es la obediencia. Y recuerde que el diablo, Satanás, se perdió, fue echado del cielo, no porque le faltara conocimiento, sino porque le faltó obediencia. No se quiso someter a la voluntad de Dios, no quiso obedecer a Dios, sino quiso ser igual a Dios, entonces Dios viene, lo toma y lo arroja del cielo. ¿Me estoy explicando? El diablo no se perdió porque le faltara conocimiento. El diablo no se perdió porque le faltaran dones. El diablo no se perdió porque le faltara sabiduría. El diablo se perdió porque ya no quiso tener una cobertura sobre su cabeza. Y de esto vamos a hablar en otro tema. La cobertura espiritual es importantísimo. No porque lo mencione la Biblia, sino porque es un respaldo que nosotros tenemos. ¿Quiénes? Los que amamos a Jesucristo. La cobertura tiene una función de respaldar lo que hacemos. Pero como le comento, eso vamos a platicarlo, lo vamos a exponer en otro momento. Ahorita lo que me interesa es destacar el punto de la obediencia. El apóstol Pablo está exhortando a Timoteo a que avive el fuego del don de Dios. Pero antes de continuar, yo le quiero preguntar, ¿por qué Timoteo se encontraba atemorizado? Si el apóstol Pablo le está diciendo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, le estaba diciendo, Timoteo, te estás comportando como un cobarde. ¿Qué hace un cobarde? Se esconde de los problemas, huye de los problemas, se aparta de los problemas. ¿Y qué cristiano? Dígame usted, ¿qué cristiano que sea humano, que tenga debilidades, que de repente se angustie? ¿Qué cristiano no tiene problemas? Podríamos pensar, pastores, que hay de problemas a problemas. Y es que yo tengo muchos problemas. ¿Y cuándo ha existido en esta tierra un ser humano, un solo ser humano que no tenga problemas? Porque a una gente que parece que le va bien, yo le puedo asegurar que no es así, hermanos. No es así. Todas las personas tenemos problemas. En este mundo tenemos problemas. Con recursos económicos, sin recursos económicos, con salud, sin salud, con libertad, sin libertad, pero todas las personas tenemos y enfrentamos problemas. Es un engaño de Satanás creer que por amar a Cristo ya no vamos a tener problemas.
¿Por qué tenemos problemas? Por muchas razones, pero una de las principales razones es por causa de nuestras decisiones. Recuerde esto, muchos de los problemas que tenemos es el resultado de nuestras decisiones, las decisiones que tomamos o que toma la mayoría de la gente fuera del consejo de Dios. Y por más que uno le dice, hermano, hermana, por favor, por este camino no, por este camino tampoco, pues ¿qué cree que hace el hermano o la hermana? Pues me dijo que por ese no, pues por ese camino me voy. Y al final del camino, ¿qué encuentra? Problemas. Y encuentra problemas no pequeños, encuentra problemas serios, encuentra problemas graves. Pero, vuelvo al punto, Dios muchas veces, por medio de personas, de los pastores, de los propios padres, muchas veces Dios nos dice por aquí no, y nos presenta todo para que podamos apartarnos de tomar tal o cual decisión. Pero la naturaleza del ser humano, lamentablemente, es testaruda. Es decir, que donde le dice no, pues ahí va, ¿por qué no? Porque lamentablemente tenemos una conducta, una tendencia a la rebeldía, una tendencia hacia desobedecer a nuestras autoridades. Llámese padres, llámese pastores, llámese a propio Jesucristo, ¿verdad? Mucha gente no le obedece. Bueno, entonces, ¿cuál era la situación? Timoteo se encontraba atemorizado. Mire, vamos a continuar leyendo. Timoteo se encontraba atemorizado. Por esa causa, él se aparta de la iglesia, por esa causa él ya no está enseñando, ya no está predicando, por esa causa, por causa del temor. Mire, versículo 8, ahí en 1 Timoteo. Le está diciendo Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo, no te avergüences, pues, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero por causa de él, sino soporta las adversidades por causa del Evangelio mediante el poder de Dios. ¿Soporta qué? Las adversidades. Una vez más, ¿soporta qué? Las adversidades. No le está hablando de problemas, le está hablando de adversidades, situaciones que son contrarias, situaciones que se oponen al camino de bien que usted y yo estamos buscando en Jesucristo. Nuevamente, soporta las adversidades por causa del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, mediante el poder de Dios. El poder de Dios que nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su voluntad y gracia, la cual nos fue dada en Jesucristo desde antes del tiempo de las eternidades. Recuerde que estoy leyendo mi Biblia, que es una versión Peshitta, pero acabo de leer el versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Timoteo tenía temor. Timoteo tenía temor. Timoteo estaba desanimado. Timoteo ya no quería saber nada. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había sido encarcelado. Oiga, hermanos, es que imagínense, qué tremendo. El apóstol Pablo era un hombre que predicaba, caray, tremendo. Era un hombre que hacía milagros, que hacía señales, que hacía prodigios, que hacía todo lo que aprendió de Jesucristo. El apóstol Pablo era un siervo de Dios respetable. Pues a ese nivel, como siervo de Dios tan respetable, ¿qué cree que le pasa? Que vienen, lo capturan y lo arrojan a la cárcel. ¿Qué pasó con la iglesia? Oigan, imagínense, ven al apóstol, al apóstol Pablo que lo encierran, ¿y qué pasa con la iglesia? Dicen, oye, pues yo creo que le va a pasar lo mismo que a Jesucristo, que primero lo encarcelaron, después lo crucificaron y lo mataron. La iglesia se atemoriza y ¿qué hacen? Se empiezan a apartar, se empiezan a irnos, a poner pretextos para ya no servir. ¿Por qué? Porque tal vez los puedan encerrar también a ellos, tal vez los puedan encarcelar. La iglesia se llena de temor. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero vamos a pensar que la iglesia se llena de temor, pero cuando los que estamos sirviendo en la iglesia, imagínense, nos llenamos de temor y nos apartamos, pues entonces, ¿qué esperanzas, hermanos? Es delicado hacer esto. Es delicado apartarse por causa del temor. Mire, voy a leer el versículo 7 en esta versión. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. En la versión Valera que la mayoría tienen,
dice espíritu de cobardía, pero aquí dice, no nos ha dado Dios espíritu de temor. El temor, hermanos, lamentablemente es un espíritu inmundo que entra a la vida de las personas, entra a la vida de los creyentes y empieza a provocar esclavitud, empieza a provocar estragos, empieza a provocar que la gente ya no quiera seguir confiando, ya no quiera seguir siguiendo o no quiera continuar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio que Él nos dejó por causa del temor. Ahora mire, a Timoteo le pasa esto. Encarcelan al apóstol Pablo y Timoteo se llena de temor. Y uno puede pensar, porque muchas veces lo hemos escuchado, pero si Dios es bueno, ¿por qué entonces permitió que el apóstol Pablo fuera encarcelado? Si estamos sirviendo a Dios, ¿por qué entonces permitió que el apóstol Pablo pues fuera azotado, fuera golpeado, fuera apedreado, Y surgen esas preguntas. Y juntamente con esas preguntas hay respuestas, ¿verdad?, provocadas o generadas por causa del temor, que dicen, bueno, si esto me espera a mí por servir a Jesucristo, pues mejor me aparto. Si por servir a Jesucristo me va a ir mal, pues entonces me aparto. ¿A quién le gusta que le vaya mal? ¿A quién le gustaría caer encarcelado por causa de estar predicando el Evangelio? Por causa de estar orando y estar siendo el instrumento de Dios para que se lleven a cabo prodigios, señales. ¿A quién le gustaría que por causa de la fe pues venga y lo encierran? Es que es para ejercitar la fe. No, yo le puedo asegurar que a la mayoría de las personas no nos gustaría eso. Pero yo quiero hacer aquí una aclaración. Una aclaración, amados, que posiblemente voy ahí a tener algunos golpes doctrinales, algunos choques con la enseñanza o con la información que anteriormente usted haya recibido. Pero le voy a decir algo, hermanos. El apóstol Pablo, la primera vez que fue encarcelado, ¿quién lo sacó de la cárcel? Por supuesto que fue Dios. ¿Qué hizo Dios para liberar a Pablo y a Silas, que en ese momento se encontraban encarcelados por causa de estar predicando el Evangelio? Pues mandó un terremoto, la cárcel se partió y las puertas se abrieron y todos los presos huyeron, y Pablo también tuvo la oportunidad de ir. Sin embargo, no se escapa. Le predica al carcelero y el carcelero lo lleva a su casa y toda la casa fue salva. O sea, hay propósitos. Cuando Dios permite que atravesemos ciertas dificultades, es decir, cuando Dios, el Espíritu Santo, nos ha guiado a predicar en tal o cual lugar, a hacer tal o cual milagro, lo que sea que Dios nos envíe, y lo hacemos, y como resultado el apóstol Pablo, que en este caso cae preso, ¿quién lo sacó de manera sobrenatural? Pues el propio Dios. Tiembla, revienta ahí los cimientos de la cárcel, se rompen las puertas de la cárcel y el apóstol Pablo pudo salir sin problema. Sin embargo, toma otra decisión, no se escapa y le hace un bien al carcelero, diciéndole, oye, carcelero, no te vayas a matar, mira, no nos escapamos. Es más, invítanos a tu casa. Y bueno, fue una historia muy bonita ahí. Pero ¿quién lo libró? Dios. Otro ejemplo, el apóstol Pedro, que también se lo llevaron a la cárcel. También por andar ahí haciendo milagros y andar predicando y que se convirtieran muchas personas a Jesucristo y que recibieran el Espíritu Santo de Dios, pues ¿qué cree? Que también lo encarcelaron, hermanos. También encarcelaron al apóstol Pedro. Y lo encarcelan, pero después, ¿quién cree que saca al apóstol Pedro de ese lugar, de esa cárcel? Pues también Dios. Sí, en esta ocasión Dios envía a un ángel que viene, ay, Pedrito, ¿qué te vinieron a encerrar? Saca las llaves el ángel, sale, ya puedes irte. Y en ese momento el apóstol Pedro fue invisible para los guardias y se salió. Y hasta el día siguiente se dan, oye, ¿quién liberó a este Pedro? No, ¿cómo quién lo libró? Pues ahí tenía 4 guardias y no sé cuántos y estaba con máxima seguridad. Pues ¿qué cree? Que Dios liberó al apóstol Pedro. Porque, oiga, el apóstol Pedro había sido guiado por el Espíritu Santo para predicar, para hacer milagros. Bueno, pues por causa de esto lo encarcelan, se lo llevan. Como él estaba obedeciendo a Dios, bueno, Dios viene
por medio de un ángel, libera al apóstol Pedro y sale, vete. ¿Por qué? Porque lo habían encerrado injustamente. Dios no estaba quebrantando ninguna ley, no, por el contrario. Las autoridades en aquel momento estaban quebrantando los derechos humanos del apóstol Pedro. Pues definitivamente viene el Señor, pues ahí está, y sale libre. ¿Me estoy explicando? Bueno, y entonces, ¿por qué en esta causa vuelvo con el apóstol Pablo? ¿Por qué la segunda o la tercera vez que el apóstol Pablo está siendo encarcelado? ¿Por qué en esta ocasión ya no lo libera el Señor? Mire, antes de esta situación en la cual el apóstol Pablo fue encarcelado, antes de esto, alguien vino y le dijo al apóstol Pablo, Pablo, así dice el Espíritu, no vayas para Jerusalén. Una vez más, usted lo encuentra ahí en el libro de Hechos, hermano. Usted lea todo el libro de Hechos y ahí lo va a encontrar. Un discípulo llega y le dice, Pablo, no vayas para Jerusalén. Y toda la iglesia, ¿verdad?, le estaba diciendo al apóstol Pablo, no vayas para Jerusalén. Y le dice esta persona, este personaje, ahorita no tengo el nombre, pero por ahí usted búsquelo, hermanos, está en el libro de Hechos. Y le dice, si tú vas a Jerusalén, dice, te van a apresar y vas a sufrir mucho. No vayas para allá. ¿Y qué cree que hace el apóstol Pablo? Pues decide ir. Pero ya no fue porque el Espíritu Santo lo estuviera mandando. El apóstol Pablo, por sus conceptos, por la decisión, por el sentimiento que él tenía hacia Jerusalén, hacia su tierra, él quiso ir y ofrecer adoración. ¿En dónde? En Jerusalén. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza muy importante, que ya no se adoraría solamente en Jerusalén, ni en tal o cual lugar, ni en tal o cual iglesia, sino que se adoraría al Señor en espíritu y en verdad. Es decir, donde estuviera el apóstol Pablo, ahí podía adorar al Señor en espíritu y en verdad, pero al apóstol Pablo le movían unos intereses de tipo sentimental. ¿Me estoy explicando? Y por eso él decide, a pesar de que el Espíritu Santo le dice, vas a sufrir mucho ahí, Pablo, dice, no importa, yo quiero ir. Y fue a Jerusalén y se rapó, y bueno, ahí fue donde viene el encarcelamiento del apóstol Pablo. Ya no lo saca el Señor porque el Señor no lo mandó para allá. ¿Que lo podía sacar? Sí, pero el apóstol Pablo necesitaba aprender una lección. Escuche lo que le estoy diciendo, hermanos. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Cuando seguimos la dirección, cuando seguimos el camino que nos está mostrando el Espíritu Santo, cualquier problema, cualquier situación que se enfrente o que se nos presente, el que nos libra es el Señor. Repita conmigo, cuando obedezco al Espíritu Santo, ante cualquier problema generado por obedecer al Espíritu Santo, repítalo conmigo, el que me aparta es el Señor. Es decir, el mismo Espíritu Santo me va a librar. Pero cuando uno, hermanos, hace las cosas a pesar de que el Espíritu Santo le está diciendo no vayas, no ese trabajo, no ese colegio, no esa persona, no esa escuela, lo que el Espíritu Santo le esté mostrando que no haga y usted lo hace, entonces mi hermano, definitivamente los problemas que usted se enfrente o los problemas que usted tenga han sido causados por su decisión, no por el Señor. Por lo que usted quiso o consideró o creyó que era lo mejor para su vida, cuando Dios le está mostrando que no, pues entonces mi amado hermano no se queje, porque esos problemas, esas dificultades son causadas por su decisión, por su voluntad, por el libre albedrío que usted tiene derecho a ejercer, ciertamente. Pero entonces no nos podemos quejar y no podemos querer culpar a Dios de los resultados de nuestras malas elecciones. Amén. Amén. Ahora, es importante, repito, es importante responsabilizarnos, es decir, no querer culpar a Dios por las causas que fueron provocadas por nosotros mismos. Es importante, hermanos. Jamás culpemos a Dios porque Dios es bueno. No, es que Dios me metió en tentación. No, hermano, eso es una mentira. Eso es un engaño. Dios a nadie nos mete en tentación. Él no nos tienta, hermanos. Él no nos tienta. Nos lleva a ciertos terrenos para ser probados, pero nada más. Pero jamás Él viene y tienta a nadie, a ninguna persona. Dios no lo hace. Ahora, esto es lo que ocurre con el apóstol Pablo. Por eso estaba encarcelado.
Y la consecuencia de esa decisión que toma el apóstol Pablo de ir a Jerusalén y ofrecer adoración, todo lo que él quería hacer, bien, ni siquiera Dios estaba enojado con él, porque el que iba a estar padeciendo pues iba a ser el propio Pablo. Pero en medio de esa decisión equivocada, en medio de esos problemas, ¿qué cree que hace el Señor? Sigue usando la vida del apóstol Pablo. Y entonces dice el apóstol Pablo, bueno, él entendió todo esto que le estoy comentando. Por eso le digo que a lo mejor me vienen choques doctrinales, que no, pastor, usted está hablando cosas que no tienen sentido. Bueno, búsquelo en Hechos y ahí va a encontrar el argumento. Y lo más importante, pídale la revelación al Espíritu Santo y va a encontrar este sustento que hoy le estoy compartiendo. El apóstol Pablo pues definitivamente estaba encarcelado. Y dijo, bueno, me encarcelaron. Pero como Pablo amaba a Jesucristo muchísimo, dijo, ok, pues me tiene encarcelado, pero la palabra de Dios no puede estar presa. Puedo ejercer el derecho a escribir una carta y mandarla, porque es un derecho, aunque sea yo encarcelado y sea reo y todo. Entonces, en medio de los problemas que muchas veces nosotros mismos generamos por causa de nuestras decisiones, pues en medio de todo eso Dios utiliza nuestra situación complicada, la utiliza para bien. ¿Y cómo? Pues en el caso del apóstol Pablo, es inspirado por el Espíritu Santo, pues escribirle cartas. Como ya no podía ir físicamente, de manera personal, empieza a escribir cartas y le manda cartas a los Efesios, cartas a los Romanos, cartas a los Filipenses, hasta le manda cartas a Timoteo. Y es aquí donde estamos nosotros estudiando. O sea, a pesar de nuestros errores, a pesar de las decisiones que muchas veces hemos tomado de forma equivocada, Dios usa nuestros errores y los convierte, los transforma de una forma tan especial que seguimos dando testimonio hacia Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Jesucristo. A pesar de los problemas, Dios sigue usando tu vida. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía tenemos unos minutos. Vamos a... Permítame tantito, hermanos. Es que quiero ver si continuamos otro poco o dejamos aquí. Bien. Vamos a dar una ligera introducción hacia la parte 2 de nuestro tema. Hermanos, gracias por esas reacciones, gracias por esos comentarios. De verdad que son para el Señor. Y toda gloria y honra son para nuestro Señor Jesucristo. Por causa de Él, yo estoy vivo. Por causa de Él, yo le estoy sirviendo. Y por causa de Él, hermanos, hoy tengo la oportunidad, juntamente con mi esposa, de poderle ministrar a usted esta palabra y esta enseñanza que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que, hermanos, recíbala de parte del Señor. Y esas reacciones y esos amén y ese gozo que le está provocando, hermano, en su corazón esta palabra, pues definitivamente la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, amén. Gloria al Señor. Bien, para cerrar el día de hoy, quiero hacerle una pregunta. Timoteo se encontraba atemorizado. Timoteo se encuentra atemorizado y como resultado de este temor, bien. Ok. Estoy viendo aquí los comentarios, mis amados. Bien. Hechos 16, correcto. Bien. Muy bien. Bien. ¿Cómo avivar nuestra relación con Dios? Porque para avivar los dones que Dios ha puesto en nuestra vida, primeramente necesitamos avivar nuestra relación con Dios. Le dejo una pregunta. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque el apóstol Pablo no le está diciendo cómo, no le está dando instrucciones a Timoteo, solamente le dice: te recuerdo que avives el don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. En el versículo 8 le dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, tampoco te avergüences de mí, que ahora estoy prisionero por causa de Él, por causa del Evangelio, sino soporta las adversidades. Bien, pues para soportar las adversidades necesitamos que los dones que Dios nos ha dado estén avivados. Pero antes de esto, ¿cómo puedo
avivar mi relación con Dios. Estoy seguro, hermanos, y estoy seguro porque lo estoy viendo. El hecho de que no nos estemos congregando físicamente, el hecho de todas las dificultades que ha provocado la contingencia, el reseteo, todo lo que está ocurriendo aquí en este mundo, todo eso ha provocado en muchas familias, incluyéndolo usted seguramente, ha provocado incertidumbre, desconcierto, expectativas como de qué va a ocurrir, qué va a pasar con mi familia, voy a tener para comer el día de mañana, qué va a pasar con mi salud. Hermanos, muchos están esperando que venga una vacuna para salvarles la vida. Hermanos benditos, si una vacuna nos sirviera para combatir todas las enfermedades que hay o que atacan, que afectan al género humano, hermanos, pues hasta, no sé, uno podría decir, no, pues que me vacunen. Pero una vacuna le sirve para una sola enfermedad. Y todas las miles de enfermedades que andan por ahí o que atacan a las personas, pues definitivamente también necesitan una vacuna. Entonces usted no necesita solamente una, necesita miles de vacunas, hermanos, para poder estar bien de salud. Necesita miles de cuidados para ver, pero necesita una sola, el amor de Dios. Una sola, escuche lo que le digo, una sola opción para que su relación con Dios comience a avivarse, para que el fuego del don que Dios ha puesto en usted comience, ¿verdad?, a tomar fuerza, hermanos, y como resultado de esa fuerza, usted comience a tener mayor paz en su corazón, mejores resultados en su vida. ¿Qué es lo que necesitamos? La fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos ellos, el amor. Ahora, ojo aquí, porque cuando hablamos de amor, inmediatamente los jóvenes o las jóvenes lo asocian con aquella persona. En el matrimonio lo asocian posiblemente con los hijos, lo asocian con muchísimas otras personas, pero yo cuando le hablo del amor, le estoy hablando del amor ágape, el amor que Dios le da, el amor que Dios nos da, ese amor que no da condición, que no le condiciona a que si haces, entonces te doy amor. Si no haces, pues entonces te doy más amor. No, Dios no condiciona su amor para con usted. Dios no lo condiciona de ninguna forma. Sencillamente le dice, acércate a mí. El Señor Jesucristo, cuando viene y toca, lo hace para que usted y yo abramos la puerta de nuestro corazón. Y entonces el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vengan a nuestro corazón, hagan morada, oiga lo que le digo, o sea, se queden a vivir. El Dios creador del universo, el todopoderoso, bueno, pues una parte de Él entra a nuestro corazón y nuestro corazón entonces comienza a ser lleno de ese amor. Pero no podemos encontrar el amor de Dios, mis hermanos, si primeramente no nos disponemos a conocerlo cada vez más, a conocerlo cada día más. No es lo mismo la oración que la comunión, que la intimidad con Dios, no es lo mismo. Y cuando hablo de intimidad, no me refiero a una cuestión sexual de ninguna forma, me refiero a una intimidad espiritual con el Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu de nosotros, el Espíritu humano, en intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Eso, hermanos, es una unión, ¿verdad?, que como resultado empieza a llenarnos de amor, nos empieza a llenar de amor. Y tal es el amor que Dios deposita en nuestro espíritu, que pasa a nuestra alma y que pasa a nuestro cuerpo, y entonces usted y yo no tenemos temor ante las adversidades. No estoy diciendo que los problemas y que las adversidades se disipan, ¿no? Estoy diciendo que los problemas y las adversidades seguirán ahí, pero como usted está lleno de amor, entonces ese amor comienza a echar fuera el temor, que provocan ¿qué? Las mentiras, que provocan el engaño, que provoca el sistema, que provoca el mismo diablo, que provocan los problemas o las adversidades en nosotros. Bueno, así como entran, ¿verdad?, a través de todos nuestros sentidos, ¿bien?, cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, del amor de Dios, entonces esos problemas ese temor comienza a ser arrojado de nosotros y estamos llenos de amor, entonces estamos llenos de confianza, estamos llenos de autoridad y estamos llenos de fe, una fe ejercitada que sabe que hay problemas, pero lo mejor,
sabe quién mora en usted, quién mora en nosotros para hacerle frente a esos problemas. Y es ahí cuando entendemos que los problemas del mundo no se comparan al poder de Dios que opera por medio de nosotros, es decir, de usted y de nosotros. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Amén, hermanos. 1 Juan 4, 18 y 19. Nosotros le amamos a Jesucristo porque Jesucristo nos amó primero. O sea que, hermanos, independientemente de que usted piense que es digno o que no es digno, Cristo ya le amó y Cristo le está amando. Y por ese amor que Cristo ya le tuvo, lo que a usted y a mí nos corresponde es enamorarnos de Jesucristo, conocer a Jesucristo, pasar tiempo con Él, con su Espíritu y con su palabra. Así que, amados, vamos a orar y continuamos la siguiente semana. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hoy te quiero dar gracias, mi Dios eterno, porque tú nos amaste primero, mi Dios, y porque en ese amor que tú nos has dado, Padre, no solamente perdonaste nuestros pecados y los arrojaste a lo profundo del mar, sino que aparte de eso, mi Dios, nos has fortalecido. Y día con día, Padre mío, nueva es tu misericordia, nuevas son tus bendiciones cada mañana. Por esta causa, mi Dios, hoy los que no éramos pueblo, tú nos has hecho pueblo. Los que no éramos amados, hoy somos amados. A los que no te habías manifestado, hoy te decimos que tú eres nuestro Dios. Así que, amado Señor Jesucristo, en esta hora, mi Dios, yo te estoy dando gracias por la vida de cada una de las familias y de la vida de cada una de las personas que hoy, Padre mío, están escuchando este mensaje. Por todas aquellas personas que escucharán, Padre mío, fuera de tiempo, fuera de este día, pero que escucharán este mensaje, hoy bendigo sus vidas, Padre, orando, declarando sobre ellos, sobre estas familias, que tu gracia y tu amor, Padre, hoy llena sus corazones. Que tu Espíritu Santo hoy intercede por sus necesidades, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero tu Espíritu Santo, intercedes en nuestra debilidad, por medio de gemidos indecibles, Padre, cuando no podemos hablar, cuando tu amor sencillamente, Padre, nos conmueve a tal punto que ya no sabemos qué pedir, ya no sabemos cómo orar, ya no podemos hablar, mi Dios. En ese momento, Padre mío, tomas, mi Dios eterno, nuestra condición y nuestras oraciones las presentas delante del Padre, mi Dios, intercediendo en favor nuestro, mi Dios. Hoy te damos gracias, Padre bendito, porque nos tomaste como hijos, nos tomaste como pueblo tuyo y nos has hecho, Padre mío, tu desposada, como iglesia de Jesucristo, para que un día, mi Dios, nos encontremos contigo cuando vengas por nosotros, Padre mío, y estemos viviendo contigo para siempre, Padre. Esa es la promesa, mi Dios. Por eso hoy vivimos confiados, Padre. Y hoy, Padre mío, nos abrazamos de esta promesa, mi Dios, que tenemos de parte tuya, mi Dios, que nos diste espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Padre. Que día con día nos llenas de amor, Padre mío, por tu Espíritu Santo bendito. Te damos gracias, Padre mío, por la vida de nuestros hijos, que por la promesa hecha a nosotros, Padre, nuestros hijos alcanzarán, Padre mío, esa gracia tuya, esa bendición, mi Dios. Hoy quiero darte gracias, Padre mío, por todos los padres de familia que trabajan y que llevan el sustento para sus hogares, Padre mío. Quiero darte gracias por todas las madres de familia, Señor, que por medio del ejemplo, por medio de la sabiduría, Padre, y del esfuerzo, Padre mío, que ellas hacen por su familia, mi Dios, y que llevan ese alimento, Padre mío,
hacia sus hogares. Hoy bendigo sus vidas, Padre mío, y bendigo su simiente, y bendigo sus labios, Padre mío, para que hablen sabiduría. Bendigo sus mentes, Padre mío, para que estén confiadas en la función que tú les has mandado a desempeñar como mujeres, madres de familia. Por todas las personas que son viudas, en este momento, Padre, oro y declaro sobre sus vidas que tú eres su proveedor, que tú eres su Señor y que las tomas, Padre mío, como esposa para proveerlas y protegerlas y brindarles todo bien, Padre mío. Oro por las personas que fueron dejadas por el marido, para que, mi Dios, tú ocupes ese lugar en sus corazones que debiste ocupar desde un principio, Padre, pero que por alguna razón no fue así. Hoy las pongo delante de ti, mi Dios, para que tú llenes su corazón, Padre mío, para que ellas se enamoren de ti y te entreguen su corazón, Padre bendito, porque tú eres el único que nunca las va a defraudar. Estoy orando por todos los hijos, Padre, que no han tenido una sabia dirección por parte de sus padres. Hoy los bendigo, Padre mío, para que de parte tuya reciban esa dirección a través de tu palabra, reciban ese amor a través de tu Espíritu Santo y reciban ese confortamiento en sus corazones para que ellos intercedan por sus padres y te den gracias a ti, mi Dios, porque todavía tienen a sus padres. En el nombre de Jesús estoy orando por todos aquellos varones que no tienen familia, que están solos. En el nombre de Jesús los bendigo para que te conozcan a ti, para que en medio de ese sufrimiento ellos conozcan, Padre, que solamente tú eres quien nos puede bendecir con una familia, Señor, con una persona con quien compartir esos momentos, Padre mío. Bendigo a los jóvenes, a los solteros y a todas las jóvenes solteras, Padre, para que esperen en el tiempo de Jesucristo, Padre mío, el propósito que tienes para ellos en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre mío, por esta iglesia, por esta congregación, en la cual, Padre, nos permites servirte. Gracias una vez más, Padre mío, por la vida de mi esposa, porque también ella ha trabajado, Padre mío, al igual que yo, en esta obra, mi Dios, y ha dejado tiempo, Padre, precioso para dedicarlo al servicio, en el ministerio con los niños, en el ministerio con las mujeres, Padre. Así que hoy, Padre mío, te damos gracias por este privilegio y esta oportunidad. Y bendecimos, Padre mío, a todos aquellos que hoy recibieron y que van a recibir una porción de esta palabra que tú nos diste, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Así que, mis amados, hoy nos despedimos esta mañana y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos. Invitándoles a que no se pierdan la segunda parte de este tema, el avivamiento de los dones, que lo estaremos compartiendo, si Dios nos permite. Seguramente también vamos a compartir una respuesta a la pregunta maratónica. Yo quiero pedir esta semana se dedique a buscar la respuesta, hermanos, de quién era el discípulo Timoteo. Porque es un misterio, es un misterio que ya fue descubierto, pero que tal vez yo no lo descubierto. Pero hay una respuesta muy interesante. Así que, mis hermanos, por favor, la semana que tenga la respuesta, un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Los esperamos por aquí la próxima semana. Vamos a toda la familia.